Este viernes arrancan los Juegos Panamericanos Lima 2019 y poco a poco los seleccionados mexicanos viajan ya a Perú para comenzar a aclimatarse al invierno sudamericano que acaba de comenzar. La Selección Nacional de Levantamiento de Pesas, liderada por los atletas Aremi Fuentes y Antonio Vázquez, fue el primer contingente que partió a Perú con un solo objetivo: sumar puntos en el ranking mundial para poder clasificar a Tokio 2020. Durante el fin de semana se sumaron más seleccionados mexicanos, como los representantes de squash, encabezados por Samantha Terán, pentatlón por Tamara Vega, ecuestre de adiestramiento por Bernate Pujados, así como el equipo de voleibol de playa, boliche y softball varonil. Para hoy, los seleccionados de gimnasia artística, rugby, tiro deportivo pistola, taekwondo y esquí acuático tomarán su vuelo rumbo a Lima, mientras que el martes lo harán la selección mexicana femenil de fútbol, encabezada por Charlyn Corral, tiro deportivo rifle y escopeta, ciclismo y patinaje artístico, para incorporarse al contingente mexicano en la Villa Panamericana, donde el próximo miércoles será izada la bandera de México, con la presencia del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, y los competidores nacionales que ya se encuentran en tierras peruanas, y así comenzar ya la participación de México en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Vianey Zárate, 21 Noticias.